calidad y compromiso público. Si aún no te han censado, ingresa a www.censo2024.cl en la sección Censo en línea y solicita tu código para contestar el cuestionario censal. También puedes llamar al Fono Censo 1525 para que te den acceso al censo en línea. No te quedes fuera del Censo 2024. Los efectos del cambio climático pueden poner en riesgo nuestra vida y la de otras especies que habitan el planeta. Temperaturas extremas, aumentan el nivel de los océanos, sequías y otros fenómenos similares están a la vuelta de la esquina. Cuidar nuestros humedales puede ser un pequeño paso que mañana nos resguarde. Cuidemos el humedal de Ancachilla, cuidemos Valdivia, cuidémonos. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Buenos días a todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio Watch. Iniciamos un nuevo capítulo de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hoy día, viernes 12 de julio, vamos a estar conversando sobre la Ley 21.643, o más conocida como Ley Carin, que modifica el Código del Trabajo para mejorar la prevención, investigación y sanción del acoso laboral y sexual y la violencia en el trabajo. Para ello vamos a dar la bienvenida a quien nos acompaña el día de hoy, Camilo Jara. Él es uno de los abogados del sindicato y que se encuentra en este momento en Puerto Montt. Bienvenido, Camilo. ¿Cómo estás esta mañana de día viernes? Hola, Claudia. Estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Entonces, como mencionaba, hoy día vamos a estar, en realidad Camilo nos va a estar contando sobre qué trata esta ley que regula el acoso, la prevención, la investigación y sanción al acoso laboral y sexual y violencia en el trabajo. Para ello vamos a contextualizar a nuestros auditores que quizás no están tan interiorizados en esta ley, que esta ley fue promulgada el 5 de enero de este año recién y toma su nombre de Carin Salgado, quien fue una técnico en enfermería de nivel superior, TENS, que sufrió acoso laboral y se suicidó en el año 2019. Su trágica historia impulsó la creación de esta legislación, cuyo objetivo, como dije anteriormente, es prevenir, investigar y sancionar la violencia en el trabajo. Tengo entendido que esta ley entra en vigencia el 1 de agosto, ¿cierto, Camilo, de este año? Claro, empieza a regir a partir del próximo mes. Así es. Entonces, ya para iniciar la conversación, te voy a pedir, Camilo, que nos cuentes un poco de qué trata en específico esta ley y qué medidas establece. Sí, claro. ¿Podrías apagar tu micrófono mientras hablo, Claudia? Porque parece que se repite el... A ver, acá, ya. Ahí sí. Sí, ahí está bien. Mira, yo creo que antes de responder esa pregunta es importante dar un poco de contexto sobre el acoso laboral en la normativa laboral, que no es un concepto nuevo. Ya. El acoso laboral es algo que ya estaba regulado en el Código del Trabajo y venía a ser recogido a propósito del procedimiento de tutela laboral. Y ahí es donde decantaba la mayor parte del conocimiento de tribunales de situaciones de acoso y violencia en el trabajo. También existía ya un título a propósito del acoso sexual relacionado con las investigaciones internas de la empresa cuando existían unas denuncias respecto de este tipo. También se le entregaron competencias mucho tiempo atrás a la Inspección del Trabajo para realizar investigaciones de corte administrativo que podían conducir en constatar hechos o no, y
y se le da la facultad a la Inspección del Trabajo para interponer posteriormente una denuncia de vulneración de garantías fundamentales en la Inspección del Trabajo, en el juzgado del trabajo correspondiente, a la cual se podía adherir incluso la organización sindical y, por supuesto, el trabajador afectado. No es algo nuevo, ¿ya? Ahora, esta ley que se incorporó a la normativa actual, ¿cierto?, vino motivada por el suicidio de una trabajadora de la salud, Karin Salgado, como tú bien dices, pero también para darle aplicación al convenio 190, si no me equivoco, sobre violencia y acoso en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Claro, la OIT. Estás con tu micrófono apagado, no te escuches eso. Ah. ¿Ahí sí? ¿Me escuchas ahí? Sí. Sí, te decía, claro, la OIT. La OIT, sí. Continúa nomás, Camilo. Ya. Bueno, entonces esta ley viene, por un lado, tiene una motivación que es bien política, digamos, o sea, ocurre un hecho que tiene connotación pública, ¿verdad? La muerte de una trabajadora de manera, circunstancias muy trágicas relacionadas con una situación de acoso laboral. Yo desconozco si eso fue establecido por una sentencia judicial o no. Y de ahí, ¿verdad?, la naturaleza política de alguien que ejerce la función de diputado o senador se agarra a estas situaciones, ¿verdad? Y hacen leyes con nombre ahora, que es algo que está muy popular, ley CAR y ley tanto, ¿cierto? Se agarran de alguna circunstancia trágica ya. Pero fuera de eso viene a como aplicar este convenio que es relativamente reciente, el 190. Y tiene algunas cosas interesantes, porque te define 3 fenómenos distintos, ¿verdad? Acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo. ¿Ya? Te reitero, esto no es nuevo, o sea, algo que ya venía siendo desarrollado por ley y también por jurisprudencia. Sí, lo relevante, casi lo que me parece novedoso, es cuando te habla de violencia en el trabajo. Porque normalmente cuando nosotros hablábamos de violencia en el trabajo, tenía que ser dentro de un contexto, venir desde superiores, pares o subordinados. Uh-huh. O sea, el acoso viene desde tu jefatura, también puede venir desde tus pares, cuando se llama acoso horizontal, o también puede venir desde subordinado, que ese es un acoso vertical descendente, que no es muy común, pero puede ocurrir. Pero esta ley igual te incorpora otro concepto adicional, que es la violencia en el trabajo, que es más amplio y es bien interesante para los profesores de la UACH, porque violencia en el trabajo te viene a decir que son situaciones en general de hostilidad que pueden venir de usuarios del giro o el servicio que está prestando la organización. ¿Y en qué pienso yo en este caso? Que sería una situación que no sería extraña, que no sería fuera de lo común, por ejemplo, cuando la violencia viene de los alumnos hacia el profesor. Ya. O sea, ahí, antes de esta ley, igual uno tenía que entrar a argumentar, ¿cierto? Entrar como a formar la tesis frente al juez de por qué esto también era de responsabilidad del empleador proteger al trabajador de estas situaciones. Y está obviamente la defensa corporativa, que te diría, oye, esto no es acoso laboral ni violencia en el trabajo, porque no viene ni de pares, ni de jefatura, ni de subordinados. Eso se despejó. Y ahora te viene a decir que si es responsabilidad del empleador cuidar al trabajador, en el caso del SINDOC, ¿verdad?, los docentes, de los usuarios del sistema también. Y allí claramente, en mi opinión, también caerían la violencia que vendría de parte de los alumnos. Camilo, no sé si me escuchas, sí. Una consulta. Entonces tú dices que ahora como lo más tajante, o sea, lo más nuevo más que nada, es lo que se define como violencia en el trabajo. ¿Nos podrías contar un poco qué es lo que dice la norma en cuanto, o quizás anterior, alguna norma anterior, porque como esto es una modificación al Código del Trabajo, qué define la ley hoy en día como acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo?
hoy día, mira, es que son definiciones como bien, bien abstractas, ¿cachai? No son como reconducibles a situaciones particulares. Ujú. Por acoso sexual siempre se ha definido como requerimientos, solicitudes con contenido, con carácter sexual, que vengan dentro del contexto de trabajo de un superior para, ¿verdad? Un par, un subordinado, que produzcan un menoscabo. Entonces ahí tú tienes varios elementos a los cuales tienes que ir reconduciendo, ¿cierto? Que haya algún requerimiento. ¿Qué significa requerimiento, verdad? Primero, ¿qué es que signifique que tenga un contenido sexual? Porque a veces esas cosas, en muy raras ocasiones, un trabajador o trabajadora va a recibir un requerimiento directo, ¿verdad? Hay cuestiones de lenguaje que interpretar también. Claro, me imagino que ahí tiene mucho que ver ¿Ahora sí? ¿Me escuchas? Te Sí, decía que esto tiene que ver también con el consentimiento, o sea, que sea un requerimiento, como dices tú, consentido o no consentido. Ahí me imagino que hay una diferencia grande al momento de catalogarlo como acoso sexual. claro, sí, claro. O sea, uno tiene que descartar el consentimiento, pero también la pregunta es cómo se da el consentimiento también, ¿verdad? Claro. ¿Qué se entiende? Porque, es decir, no son situaciones, estas no son situaciones de blanco y negro, ¿no? Son situaciones bien grises. Tú ves la definición y dices, ya, ok, pero llevarlo a los hechos es otra cosa. Y que produzca, o sea, que te dañe laboralmente. Ujú. Eh, Cuando tú llevas estas cosas a la práctica, o sea, cuando tienes un caso, lo primero que tú tienes que filtrar son los hechos, o sea, despejar hechos de subjetividades. Tú puedes recibir como abogado una trabajadora generalmente que es en la gran mayoría de los casos las víctimas de situaciones de acoso sexual en el trabajo. Y vienen con un relato que está muy cargado de emociones y muy cargado de subjetividades. Y eso a ti, como abogado en un juicio, no te sirve. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, ¿verdad?, es ir despejando hechos de apreciaciones, ¿cierto?, de adjetivos, digamos. Hacer un relato que esté construido, digamos, en base a verbos y sustantivos. Sacar los adjetivos de la construcción de la historia. ¿Ya? Y después de esa historia, tú tienes que preguntarte qué cosas yo puedo probar, cuál es mi evidencia. Te das cuenta que ahí el rato se va despejando, ¿cierto? Uno tiene que pensar que estas cosas definitivamente se tienen que resolver en alguna instancia de resolución que necesita evidencia sí o sí. Te das cuenta, y hay muchos casos se caen, Claudio, porque no hay pruebas, y estas cosas son muchas que caen, que son la palabra del uno contra el otro, y eso no es suficiente. Camilo, ¿Ya? ahí me surge una duda, porque la ley entiendo que dice que el empleador deberá informar semestralmente los canales que mantiene la empresa en la recepción de denuncias sobre incumplimientos a este tema que estamos conversando. Mi duda es, estos equipos, porque bueno, esta conversación igual surge en torno a el sindicato está llevando un proceso de negociación colectiva donde también hay puntos en que se están exigiendo cambios en esta política de prevención del acoso, la violencia y la discriminación. Esta entidad o estos canales, ¿dice la normativa algo sobre quiénes deberían componer quizás este equipo de trabajo o siempre tiene que ser un abogado, por ejemplo? Porque me imagino que en el caso, como dices tú, de cuando hay una víctima de este tipo de violencia, de cualquiera de estos tipos de violencia, es difícil también para el abogado recibir una persona que está tan afectada por esta situación. Entonces me imagino que ahí tiene que haber un equipo interdisciplinar, con un psicólogo que pueda atender también, pueda dar apoyo a la víctima y también que trabaje con un abogado, porque como dices tú, es muy difícil recibir para ustedes como abogado una víctima que va a dar un relato cargado de emociones. No sé si la ley dice algo sobre esto. Ya, mira, si para allá voy. Mira, entonces tú recibes el caso, ¿verdad? Lo vas limpiando de subjetividades, de cantas, ¿verdad? De puras, el caso, los hechos, ves la evidencia. Generalmente aquí tú te vas a encontrar con evidencia que es indiciaria.
no vas a tener prueba directa. Digamos, no sé, si se trata de un crimen, vas a encontrar un cuchillo ensangrentado, ¿verdad? Y si tienes suerte, las huellas. Pero no vas a encontrar una grabación donde se vea el rostro claro de la persona apuñalando a la víctima a la cual igual se le vea el rostro claro. Eso no va a suceder. En un caso de acoso sexual quizás es aún más difícil. Si tú vas a poder reunir correos electrónicos, mensajería electrónica, antecedentes médicos que te hablen de un antes y un después. O sea, así tú vas teniendo un puzzle que tiene muchos vacíos, pero a través de esa prueba indiciaria tú puedes ir conectando. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque aquí el trabajador afectado por esta situación tiene que comportarse estratégicamente. O sea, que cuando vaya detectando estas situaciones que no le encajan, que un comentario le haya parecido fuera de lugar, que un mensaje le parezca de doble sentido y no corresponde de quien viene, tú tienes que ser capaz de generar evidencia. Entonces, no es buena idea ir a hablarlo personalmente con X persona. Porque de esa acusación, de esos antecedentes que tú pusiste en conocimiento de forma personal con alguien, nunca pasó en juicio. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que comportarte de manera estratégica para ir generando evidencia, ojalá escrita, usando un correo electrónico institucional. ¿Te das cuenta? Y aquí el acompañamiento temprano de un abogado es importante. Ya, entonces, tú te vas... Sí, dime. No, continúa. Te iba a hacer otra pregunta, pero Entonces continúa. tú ya te vas comportando de manera estratégica, pensando en la construcción del caso. Y, yendo a lo que tú me planteabas, esta ley que viene digamos, a reforzar algo que ya existía, ¿eh? Que son como las alternativas a los canales de denuncia que tú me dices. Entonces tenemos canales de denuncia que son internos, propios de la organización, que es algo que en materia de acoso sexual ya existía, ¿verdad? O sea, es obligatorio antes de esta ley para el empleador tener dentro del reglamento interno un protocolo para la tramitación interna de las denuncias por acoso sexual. Pero ahora se amplía. Ya no es solo acoso sexual, también es acoso laboral, violencia en el trabajo, etc. Es más amplio. Esa es una alternativa que tú tienes, ¿ya? Y en este contexto la ley obliga a las empresas, no las obliga directamente, sino que dice preferentemente a alguien que tenga, quien esté encargado de darle curso a esta investigación interna, que tenga capacitación en materia de género. Pero también tú tienes la alternativa de ir directamente a la inspección del trabajo o también directamente al juzgado de letras del trabajo. Ya la denuncia no se establece como un requisito para llegar al tribunal. Y aquí no hay que ser ingenuo, Claudia. O sea, no seamos giles en buen chileno. Porque yo te pregunto a ti, si tú llevas al órgano interno de una empresa, sea la UH, sea cualquier empresa, cualquiera, si tú le llevas una denuncia a tu empleador de acoso sexual, de acoso laboral, tú le estás diciendo, usted es responsable de esto, porque lo es. La ley le hace cargar esa responsabilidad. Claro. Usted es responsable de esto. Tú lo estás acusando de haber hecho algo que tiene consecuencias legales, eventualmente indemnizatorias. Eventualmente lo puede dejar fuera de la contratación con el fisco. Esas son consecuencias graves. Y tú le estás diciendo a tu empleador, investigue si esto es de su responsabilidad en el fondo, ¿te das cuenta? Es decir, ¿qué crees tú? ¿Qué resultado va a tener esa investigación interna? Camilo, en ese sentido, como ya... como en ese sentido, ahí sí. Ya, como en ese sentido ya hablamos extensamente sobre el acoso sexual, ¿nos podrías ahora contar qué define la ley como acoso laboral? Entrar como en esa materia un poco. Ya, mira, para terminar lo que venía diciendo antes, si tú lo llevas a la investigación interna, la organización te va a decir aquí no pasó nada, es lo más probable. Se van a hacer esfuerzos
de parte del Departamento de Recursos Humanos, Comisión ABD, quien sea, para proteger la responsabilidad de la institución. Esa es la finalidad de esos departamentos. Y no es hacer un juicio de valor sobre eso. Eso es así aquí y en la Quebrada del Ají. No es buena idea que tú, siendo el afectado, lo lleves a esa instancia. Y aquí lo preocupante de esta ley, y que ha sido una crítica generalizada en el mundo de los abogados laboralistas, que le está dando valor a eso. Entonces, eso fue un retroceso, sin duda. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué define como acoso laboral? De nuevo nos encontramos con una definición que es abstracta. Al igual, todas las definiciones legales son abstractas, son generalidades. Por acoso laboral te habla de conductas de hostigamiento, que tradicionalmente se han entendido por la jurisprudencia como conductas de presión, ¿verdad? De violencia, conductas que se pueden interpretar como hostiles, pero que sostenidas en el tiempo, que van sumando. Ahora, puede ser una conducta aislada, sí, pero tendría que revestir de una gravedad tremenda. Ahora también hay que saber qué no es, ¿verdad? Qué no es acoso sexual, qué no es acoso laboral, qué no es violencia en el trabajo, ¿ya? Las diferencias diarias, digamos, el cahuineo, como se le podría decir, que este me dijo, que el otro me dijo, que andan diciendo esto de mí. ¿Ya? Son relaciones humanas, que pueden ser tóxicas, sí, pero no es acoso. Ya las situaciones de acoso, los trabajadores, los que están escuchando, tienen que entenderlo como situaciones que llamen la atención de un tercero imparcial, que revistan una gravedad, que a un juzgador le puedan decir, oye, esta cuestión es inaceptable. Que al sentido común le llamen a decir, esto pasó a la raya. ¿Te das cuenta? Entonces, mal clima laboral no es acoso. Voy a hablar. Camilo, en ese sentido yo aquí estoy viendo un díptico de esta ley y nos dice que son, como dices tú, conductas reiteradas que menoscaban, humillan, maltratan o amenazan al trabajador o trabajadora. Es así, ¿verdad? Como dices tú, conductas humillantes, de maltrato, que no sean como conflictos, como dices tú, cagüines o cosas así, sino que vayan Claro. como más allá y que atenten con la integridad del trabajador o trabajadora. Claro, o sea, normalmente uno, como te digo, tú puedes recibir un trabajador que te diga ya. Y ahí uno tiene que, ¿verdad?, despeja subjetividades, después de los hechos con los que te quedaste, tenés que ir tarjando los que no tenéis pruebas. Y tú te vas quedando con poquitos hechos. Si es que te quedas con algo, a veces no te quedas con nada. Y de los hechos con los que te quedas, tú tienes que ir como construyendo digamos, como conectándolo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, si tienes un correo electrónico que se pasó de la raya, ¿cachai? Si es uno aislado, no es suficiente. Pero si después de ese correo electrónico que se pasó de la raya, vas teniendo que un mes después al trabajador le empiezan a llegar correos electrónicos a las 2 de la mañana, a las 11 de la noche, encargándole funciones que están fuera de su contexto, de su contrato de trabajo, sus funciones usuales. ¿Ya? Después tienes evidencia de que llega a su oficina y no está su computador. ¿Cachai? Como que son cuestiones que aisladamente se podrían considerar como que, bueno, ya, el empleador se equivocó una vez, tuvo un mal día, pero van sumando, ¿te das cuenta? Entonces, quien recibe ese relato, a quien tú le pruebas esos hechos, te das cuenta que se empieza a transformar en un ambiente de trabajo muy hostil. ¿Ya? Después tienes, no sé, una licencia médica que fue calificada como enfermedad laboral por la H, por la mutual, por quien sea. Y la H le dice al empleador, oiga, tiene que cumplir estas medidas correctivas dentro de X plazo, y no lo hace.
Entonces, son situaciones que se van acumulando y que llevan al trabajador a un límite. Claro. A veces estas cuestiones se resuelven por un autodespido, a veces tú puedes demandar directamente la vulneración de garantías fundamentales. Entonces, tú ahí vas, y de nuevo, voy a lo mismo, o sea, que me estén escuchando tienen que tener presente que aquí el hecho que no tiene un respaldo probatorio no pasó. Esa es la dura realidad y es la respuesta que uno como abogado tiene que dar. Ahora, ¿significa que para todo necesitas prueba directa? No, ¿verdad? Porque la prueba indiciaria te permite sacar conclusiones probatorias, de hecho, respecto de los cuales tú no tienes prueba directa, pero son inferencias lógicas. Camilo, entonces pasando también a la violencia del trabajo, tú nos contabas hace un ratito, iniciando el programa, de que este es un nuevo concepto que se da ahora como entre pares y ya no tanto jerárquicamente. Cuéntanos un poco más sobre ese nuevo concepto de violencia en el trabajo. O sea, el acoso laboral puede venir de pares, subordinado, pero está dentro de tu ambiente de trabajo. Una cuestión que quedaba en el aire era qué pasaba, por ejemplo, si tú podías reconducirlo a una responsabilidad del empleador. Porque aquí el empleador siempre ha tenido una responsabilidad general de cuidar tu salud, sea física y psíquica. Y eso también implica cuidarte de enfermedades que puedan nacer en el contexto del trabajo por vivir en un ambiente hostil. O sea, era claro que acoso laboral era si venía de trabajadores, jefes, subordinados. Eso no estaba claro. Pero la pregunta que estaba siempre como no muy zanjada era qué pasaba, por ejemplo, cuando esa violencia venía de alguien que no tenía un vínculo laboral con el empleador, pero alguien con el que tú igual te relacionas en tu contexto laboral. Usuarios del sistema de salud, por ejemplo. Alumnos, ¿cachai? Entonces ahora se viene a recoger esas situaciones bajo el concepto de violencia en el trabajo, que es más amplio, pero se refiere, mira, la ley te dice violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral. Ah, ya. Esa sería violencia en el trabajo, entendiéndose por tal aquellas conductas que afectan a los trabajadores y a trabajadoras con ocasión de la prestación de servicios por parte de clientes, proveedores, usuarios, etc. Entonces, Camilo, ¿cómo se puede hacer cargo entonces en ese caso el empleador de una violencia que está ajena a su quizás como posibilidad de manejar, de mantener, claro, de poder ahí sí, hacer eso para que no se produzca esta violencia? sí, claro. Es complejo, pues es complejo, sin duda, pero mira, la responsabilidad del empleador no se configura como así, ¿cachai? No es ocurrido el hecho, listo, responsabilidad del empleador. O sea, hay que verificar ciertas cosas. Por ejemplo, hay que preguntarse si se incumplieron protocolos. No sé, por ejemplo, también preguntarse si el empleador sabía y si tomado conocimiento del hecho tomó medida o simplemente la ignoró. Digamos que un alumno golpea a un profesor. Eso para la universidad puede que haya sido inevitable. Digamos que haya sido inevitable porque no tenía antecedentes del nivel de agresión del alumno. Fue un hecho que salió de la nada. Ya, ok. ¿Qué debería hacer el empleador? Tomado conocimiento del hecho, primero hacer la denuncia individual de enfermedad de accidente del trabajo, si es que esta cuestión terminó con lesiones. ¿Cumplió o no con eso? Si no cumple con eso, ya estás teniendo infracciones objetivas. Claro. Porque la ley lo obliga a hacer eso. La denuncia individual de accidente del trabajo, que es la DIAT, es un formulario que el empleador tiene que completar y presentar al organismo que administra el seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, en el caso de la UH, la H, ¿verdad? Para que reciba la atención por este seguro social que existe, que se paga mensualmente con las remuneraciones del trabajo, que tiene que pagar el empleador.
Después tenés otra pregunta, toma conocimiento del hecho, activa los protocolos internos, inicia una investigación, y si inicia la investigación se determinan hechos, toma alguna medida en contra del alumno, toma medidas de resguardo del profesor, etc. Entonces, tomado conocimiento del hecho ex post, el empleador, en virtud de esta obligación de cuidado, tiene que cumplir con cierta diligencia. Si no las cumple, tú tienes un incumplimiento objetivo. Después tú te podrías hacer la pregunta ex ante. Quizás el empleador sabía. Habían antecedentes de que el alumno era hostil. El profesor ya había enviado correos electrónicos a la jefatura alertando la situación. Que el alumno le enviaba mensajes, no sé, que lo esperaba afuera de la sala, que le rayó el auto. Y la respuesta de la universidad era no contestar los correos electrónicos o simplemente ignorar la situación o dar puras pastillas nomás. Entonces, te das cuenta que con esa evidencia tú puedes ir generando un caso. Y ahí ya sabía. Eso es una cuestión que uno va viendo, pero si bien es imposible como tú no tienes el control, ¿verdad?, del usuario, del sistema de salud, del alumno, de quien sea, si hay medidas que dependen del empleado. Entonces, en aquellas acciones que sí están dentro de su ámbito de acción, tú puedes apuntar incumplimiento, incumplimiento, incumplimiento. Claro, en ese sentido, me imagino que, por ejemplo, una idea de si, por ejemplo, un alumno o estudiante consigue el número privado del profesor y lo empieza a acosar. Eso sería ya no considerado, por ejemplo, obviamente ya no entra en acoso laboral, sino que entraría en esta categoría de violencia, ¿cierto? Claro, pero que está dentro del marco de protección de la ley. O sea, claro. Esta ley ya viene a decirle, ya quedó despejado, y estas cuestiones, igual te repito, Claudia, ya se venían construyendo estas ideas antes, a partir de la ley que ya existía. Pero esto como que ya lo aclara un poco más. Le viene a decir, dentro de su esfera de responsabilidad, esto está ahí. Camilo, en ese sentido, ¿nos podrías contar cuál es el procedimiento para hacer esta denuncia? Ya, mira, esta ley establece como estos protocolos internos de prevención, etcétera, de la violencia, acoso laboral, acoso sexual en el trabajo. Y son modificaciones que la ley te dice que se tienen que incorporar a través de un protocolo de sanción, investigación y prevención que tiene que estar dentro del reglamento interno. Ya. La ley también ordenó que estos protocolos fueran el formato, digamos, creado por la Superintendencia de Seguridad Social, que a su vez tiene que impartir instrucciones a los organismos que administran el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales para que lo vaya como capacitando a empleadores para que lo vayan aplicando. Entonces, ¿qué se hizo en la práctica? Que se creó como un protocolo formato, que es descargable. Y es probablemente a lo que se van a remitir la mayoría de los empleadores para decir, bueno, a este formato yo cumplo con él. Ya, y estos formatos te hablan de, en general, una regla de investigaciones internas que no son nuevas. Son cosas formas de investigar internamente los hechos que al interior de las organizaciones que ya existían. La UACH lo tiene. Está la Comisión ABD y las investigaciones internas de Contraloría, ¿ya?, que son muy parecidas a investigaciones internas que existen en otras organizaciones, incluso en el sistema público, los sumarios administrativos, las investigaciones sumarias. Entonces, esa es una opción, que el empleador, denuncie el hecho internamente y se activa esta investigación interna de acuerdo a estos protocolos. Probablemente la UACH va a modificar algo, adaptarlo a algo, pero no es tan distinto a lo que ya existe, ¿ya? ¿Qué diferencias hay? Que tiene que estar listo dentro de 30 días, hay posibilidad de ampliarlo igual, pero ahora tiene que ser visado por la Inspección del Trabajo, los resultados de esa investigación, ¿ya? No es obligatorio denunciarlo internamente, ¿ya? Tú igual puedes recurrir directamente a la Inspección del Trabajo o directamente a tribunales. Eso
En la mayoría de los casos va a ser una decisión estratégica, ¿ya? Pero por regla general no es recomendable hacer la denuncia interna, porque el trabajador tiene que entender cuáles son los roles, ¿ya? Y el rol de las comisiones internas no es proteger al trabajador, es resguardar la responsabilidad de la empresa. Para eso está esa gente ahí. Te reitero, yo no, con esto no estoy diciendo que sean malos ni buenos. Es su rol, es su responsabilidad, para eso fueron contratados. Entonces, si tú vas internamente, vas a entregar el caso a quien es juez y parte. Los resultados son muy predecibles. Y eso es para ambos lados. Igual, si tú eres víctima, o sea, si tú eres acusado, igual vas a quedar en una posición muy frágil. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las características de estos procedimientos? Si tú vas a tribunales, te vas a enfrentar a un procedimiento que tiene ciertas garantías mínimas, con todos los defectos que tiene el juicio laboral chileno. Pero tiene algunas garantías mínimas. Uno, que es público. Que el juicio sea público, o sea, que tú puedas acceder a la carpeta electrónica, ir a las audiencias, que cualquier persona pueda ir a la audiencia, es una garantía de control de quienes tienen que tomar las decisiones, se comporten como tienen que comportarse. Y si tú haces el paralelo con estos procedimientos internos de investigación, incluso con lo que hace la Inspección del Trabajo, se habla de confidencialidad, que supuestamente sería para resguardar los derechos de las partes. Mentira, eso es mentira. Confidencialidad es hablar, es usar un eufemismo para un procedimiento secreto. Y los procedimientos secretos no son garantía de resguardo de derechos, al contrario. Ya. Al contrario, o sea, son un peligro. El procedimiento secreto, ahí ya tu nivel de garantía, ya sea como acusado o como acusador, empieza a bajar. O sea, drásticamente. Si tú vas a un tribunal, hay ciertas garantías de bilateralidad. ¿Qué significa la bilateralidad? Que más que el derecho que tú tienes a presentar prueba, ¿ya? Que no es una gran garantía de bilateralidad, tú tienes el derecho a controlar la prueba que presenta tu contraparte, a examinarla, a contraexaminarla, a ponerla crítica. Y en estos procedimientos tú no vas a tener esa posibilidad, porque no vas a tener a alguien a quien te represente y el procedimiento no es público, ¿te das cuenta? Entonces lo llevan internamente de forma secreta. Las garantías del resultado de eso quedan enteramente entregado a quien está sacando el procedimiento adelante. ¿Okay? Entonces, y esto es muy a la chilensis, Claudia, ¿eh? Porque a este país le gusta resolver los conflictos de esta forma, de forma sumaria, secreta, en sentido administrativo, sin garantía jurisdiccional. Y lo preocupante de esta ley es que a estas investigaciones internas la ley le reconoce valor si es que son visadas por la Inspección del Trabajo. Ahí te reitero, hay un retroceso. Eso no fue un avance de esta norma que ha tenido una prensa más favorable de lo que en realidad se merece, en mi humilde opinión. Camilo, ¿cuáles son las sanciones que puede aplicar el empleador cuando la investigación, me imagino, termina de forma que beneficia a quien denuncia? Porque entiendo que no se pueden aplicar ciertas restricciones de libertad personal desde una unidad que de repente no tiene estas capacidades legales para poder aplicar alguna sanción tan drástica, por decirlo así. Claro. Mira, la ley ya contemplaba como algunas medidas de resguardo dentro de ciertos márgenes. Por ejemplo, permitía la separación de los espacios de trabajo. Ya. O sea, que si las personas iban a la misma oficina mientras se tramitaba el procedimiento como una medida cautelar, no sé, pues, de cambiar de unidad a una persona, bueno, hoy día es más fácil si hay una celebridad de teletrabajo, ¿cachai? Esa era una medida de resguardo durante el procedimiento y esta ley lo mantiene. Ahora, pero ¿en qué reconduce finalmente? Esta ley te habla de causales de terminación del contrato de trabajo. O sea, si la investigación determina que X persona es culpable,
se establece la posibilidad de un término del contrato de trabajo por causales disciplinarias, ya que son términos gravosos, o sea, sin indemnización, te pagan tu feriado legal pendiente y proporcional nomás, nada más. Pero esto igual aquí yo creo que siempre hay que evitar caer en retrocesos de garantías procesales. ¿Ya? No hay que caer en la lógica de cacería de brujas. Tú como trabajador puedes estar en cualquiera de los dos lados, ¿ya? Tanto como víctima como acusador. ¿Cuál es el mayor peligro? Y ocurre en la práctica. O sea, yo sé que más de un docente que quizás me puede estar escuchando, que ha estado desde el otro lado de la vereda, se ha dado cuenta de esto. Estos procedimientos que le llaman confidenciales, que en verdad son secretos, que son unilaterales, que son inquisitivos, pueden utilizarse como mecanismo de cacería de brujas, de persecución. ¿Ya? Y lo preocupante de esta ley es que les reconoce cierto valor y después al trabajador afectado por eso, por ejemplo, termina siendo despedido sin derecho a indemnización. Imagínate lo útil que es para un empleador que quiere echarte 100 años de servicio. Puede decirle, oye, denuncia a la investigación ya está cocinada, lo echamos nomás, sin derecho a nada. Uh-huh. Y la ley invierte la carga probatoria. Al afectado por esa causal de despido le dice que él va a tener que presentar pruebas para desvirtuar aquellas conclusiones a las cuales llegó la investigación que hizo la propia empresa. Entonces, hay uno que plop. ¿Te das cuenta? Entonces, estas cuestiones pueden servir mucho para alimentar, digamos, a veces el hambre de retributivo, pero no son, o sea, la experiencia históricamente te ha mostrado que no tienen buen puerto. Entonces, con esas cosas hay que poner mucho ojo. Camilo, ¿qué pasa en el caso de, bueno, como tú ya explicas, esos son los tipos de sanciones cuando hay acoso laboral o acoso sexual dentro del trabajo? ¿Qué pasa con la violencia cuando quien ejerce esta violencia son terceros que no tienen relación con el empleador? ¿Cómo se sanciona esos casos o cómo se aplica eso ahí? No puedes aplicarlo, pues claro. no podría ir... Mira, ahí tú tienes que irte... La sanción general siempre como recae en la responsabilidad del empleador. Ya. O sea, si llega a determinar que hubo una violencia en laboral que vino de terceros ajenos a la relación laboral, que el empleador no tomó medidas pudiendo hacerlo, que sabiendo que era probable que ocurriera el hecho no lo previno, etcétera, y eso termina en un daño de magnitud. No sé, digamos que el trabajador es apuñalado, ¿verdad? Tiene algún daño importante, termina con un daño psicológico de gravedad. Hay distintas opciones indemnizatorias. Por ejemplo, si el trabajador ya quiere terminar la relación laboral, se podría recurrir a la estrategia de un despido indirecto. Si se gana, eso tiene indemnizaciones que son superiores a las de un despido común y corriente. Uh-huh. Se le puede sumar una tutela de derechos fundamentales que va recargando aún más las indemnizaciones y las consecuencias para el empleador. ¿Ya? O sea, ahí tú tienes una vía indemnizatoria que se dirige frente a tu contraparte empleador. Igual podrían haber otras acciones legales en contra de la persona que te agredió. ¿Ya? Pero ahí uno, igual como abogado, siempre tiene que evaluar cuál es el patrimonio que puede responder. Claro, porque me imagino, por ejemplo, en el caso en que, como tú mencionabas hace un rato, un ejemplo, un estudiante agrede a un profesor, a un docente. La sanción iría hacia el empleador porque el empleador es el encargado de cuidar la integridad, ya sea física o psicológica, del docente que está ejerciendo en ese momento, ¿verdad? Claro, pero no es, digamos, porque tú tienes que construir como un vínculo causal y de responsabilidades. Digamos que, volviendo al ejemplo anterior, era un alumno que no tenía ningún antecedente de violencia, que de la nada agrede.
Y se pone eso en conocimiento del empleador y el empleador toma medidas de resguardo, hace la DIAT, etcétera, ya cumple con los protocolos internos. Ahí el empleador no es responsable, porque cumplió con las medidas de resguardo con las cuales tenía que responder. Se trató de un hecho imprevisto, incontrolable, y puesto en conocimiento de toma medidas. Entonces, tú cuando te diriges en contra del empleador por uno de estos hechos, no le estás diciendo, no lo estás acusando de haberte agredido, porque en el fondo él no te agredió, sino que tú lo estás acusando de no haber cumplido medidas a las cuales él estaba obligado a cumplir, y que el incumplimiento de esas medidas te produjo daño. Ese es como la relación normativa. Muchas gracias, Camilo. Entonces te doy los últimos minutos si quieres agregar algo, porque ya estamos finalizando este programa Voces Académicas, un programa producido por el Sindicato de Docentes. Recordamos que estamos conversando sobre la Ley 21.643, más conocida como Ley Karin. Te doy el espacio para las últimas palabras, Camilo. Sí, miren, yo quizás no quiero ser como pájaro de mal agüero, porque ¿qué sentido yo y muchos colegas también que esta ley ha tenido una prensa que viene quizá a vender el acoso laboral? ¿Ya? Y ahí uno como trabajador que está pasando por una situación de hostilidad en el trabajo puede caer en el error de sentirse seducido, en el sentido de que, oye, quizá ahora es más fácil demandar y obtener una indemnización. Y a eso se suma que también hay mucha publicidad en el mercado legal de abogados que venden juicios. Y ahí hay que tener cuidado, hay que ser responsable. Y primero, darse cuenta que jurisdiccionalmente el panorama no cambió mucho. Ya siguen habiendo los defectos que el sistema ya tiene para probar estas causas. Por ejemplo, sin ir más lejos, si bien en Chile hace ya casi 20 años que tenemos un sistema oral y de libertad probatoria en materia laboral, los jueces siguen aplicando inhabilidades de testigo al no permitirle a la misma víctima declarar en su propio juicio. Eso en nuestro sistema oral es impensable. O sea, ahí ya tú te descartas a la principal prueba y esta ley no se hace cargo de eso. ¿Ya? Y sigue siendo una opinión sostenida por la mayoría de los jueces. Lo otro es que es preocupante que esta ley venga a darle un cierto valor probatorio a la investigación interna de la empresa. No hay que ser ingenuo ahí, se sabe cuáles son los resultados de esas investigaciones, cuáles son los propósitos que tienen, que no ofrecen garantías procesales. Entonces, en resumidas cuentas, el acoso laboral sigue siendo tan difícil como lo era antes de esta ley. Siguen siendo situaciones complejas de obtener reparación en tribunales, y la respuesta profesional es, aun cuando tú puedas estar viviendo un hecho que califique normativamente dentro de esto, si no tienes prueba contundente, no hay caso. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Estas cosas hay que detectarlas de forma temprana, ¿ya? Y tener asesoría normativa de forma temprana también, ¿ya? Para saber cómo enfrentar el caso de forma estratégica y ir generando evidencia cuando va escalando. Entonces, eso es lo que yo diría: mesura y asesorarse profesionalmente por alguien, tener asesoría legal sin el ánimo de provocar o crear juicios en este sentido, porque siguen siendo difíciles y la estadística no va a cambiar. 9 de cada 10 son rechazados. Muchas gracias, Camilo. Agradecemos tu disposición por estar una vez más en este programa Voces Académicas, enseñando, exponiendo esta vez sobre esta ley 21.643, y nos vemos en otra oportunidad. Invitamos a todos nuestros auditores y auditoras a seguirnos en redes sociales como Sindoc Watch, y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Chao, Claudia, que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.
90.1 FM. La radio universitaria de Los Ríos.